contrarrestando en el campo educativo esto de la pérdida de identidad y más bien a una revalorización de la identidad? Bueno, ahí comienza más que nada es valorar a nuestros mayores. Como planteaba hace rato, de que primero los abuelos no querían hacer el traspaso oral, ya no cansado de por siglos, entonces de la discriminación. Entonces, por decir nuevas generaciones, ¿no? Empezaron nuevamente a mirar a los abuelos. Es como lo más cortito. Decir, chuta, ¿por qué soy aymara? Una de las grandes preguntas que siempre comenzamos es, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a dejar al final? Es una idea que nos planteamos ahí. Sí, una cosa es identificarse, pero ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Una cosa es de definirse, yo soy aymara porque mi apellido, mi color, me permite ser, ¿cierto?, de este pueblo originario. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Los quedamos ahí nomás? Ese es un tema que planteamos mucho ya, conversamos, se luchó harto por lograr los derechos indígenas, pero los deberes no se conversó muy bien esa parte. Entonces, siempre en mi conversa con las comunidades digo, no, la cosa no es tan así. Bueno, hay becas, ¿no es cierto?, ahora del Estado, porque son los pueblos originarios. Pero si en las becas, claro, si te meten en un sistema educativo alienante o que pierdes, vas a ir a perder tu identidad. Eso es lo que digo, nuestro camino va por otro lado. Entonces, primero, identifícate bien quién eres, pregúntate quién eres. Exacto. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a caminar? Y al final nuestros hijos, nietos, ¿qué vamos a dejar como pueblo aymara? Entonces empezamos nuevamente, inclusive mi papá vivo, se me fue como 4 años atrás, se me fue mi papá, muy maestro completo, por decir, completo de todo. Pero no era mucho de hablar, con ciertas personas solamente. Médico, ¿no es cierto? Ancestral, bueno, hay otras palabras, definiciones que tienen ahí. Y nunca tampoco nosotros nos lo explicaba de cómo, una mesita, ¿no es cierto?, cómo se llega, ¿no es cierto?, qué se habla. Entonces, y luego él se entrega al Evangelio, peor todavía, porque todo esto era, esto es demoníaco, esto no tiene ningún sentido. Pero cuando yo empecé ya más joven, empecé a tocar a sicuris, y después las bandolas, pero allá en ese sector se toqué para el floreamiento de los animales, las alpacas, los llamitos. Y él sabía todo eso. Entonces, nuevamente, golpeando la puerta, papá, enseña. Y él me decía que quería aprender. Pero hoy yo quiero aprender. Me desvió, no sé si 4 o 5 veces. Y yo creo que en 2 años, como la 5ª vez, no sé, recién accedió. Porque yo mi interés es que quiero aprender. Quiero aprender. Y ahí es donde me dice, ¿quiere aprender? Sí, papá, sí, por eso te estoy preguntando. Yo estoy en esto, ya estoy tratando de hacer algo. Y necesito de ti. Entonces ahí es donde dice, ya hijo, es tiempo. Ahí es donde comienza, siempre los comento a mi familia, mi papá era muy bueno para conversar, para otras cosas triviales, pero para esto era muy cerrado. En mi vida lo había escuchado de esa forma, de la A a la Z. Esto, yo anotando. Fue transmitiéndole todo lo que él ya había aprendido. La parte más fundamental de cómo poder dialogar con nuestra madre tierra, ¿no es cierto? Tenemos unas energías muy potentes que nos da vida, que es la agua, el aire, ¿no es cierto?, el fuego. En mi vida lo había escuchado a mi padre así de esa manera. Entonces ahí empezamos ya nuevamente acercando a los mayores, los abuelos. Y ellos las experiencias decían, bueno, en ese tiempo de cómo se hacía el traspaso, ¿no?, secretamente. Por eso todavía estamos... no se extinguió. En ese momento era clandestino. Clandestino. O sea, siempre se hizo las prácticas, a pesar que el Estado buscó por muchos medios de dejarnos callados, de eliminarnos en lo posible. Ellos no. No, en silencio, siempre fue el traspaso en silencio. Entonces, uno de los traspasos orales no era como, hijo, ¿tú quieres? No, es una obligación. Por ejemplo, una de las cosas que allá la actividad económica siempre hacía los siglos para atrás, la crianza, la ganadería, la crianza de llama, la alpaca, y en menor escala la agricultura, como el sembrío de la quinoa, la papa, el haba.
Y entonces, esa era la fuente ¿cuánto se llama? Económica que tenían ellos, ¿no? Fuerte, de la cordillera. Entonces ellos bajaban con caravana a la costa llevando el charqui, y llevando, ¿cuánto se llama? Textilería, la quinoa, la lana. Entonces, sí o sí, ese hijo tenía que saber dominar el animal. Criar, no criar por criar, o sea, siempre una conversa, mi mamá, siempre, no, el animal se conversa como una persona. Ella siente igual que tú. Entonces, todas esas cosas en el tiempo se ha ido como, por distintas razones, como cortándose de cordón umbilical lo que vivieron nuestros viejos, ¿no? Nuestros antepasados. Totalmente. Oye, entonces, claro, lo ven como muy de afuera, ¿no es cierto? Muy de afuera, no, sí es bonito, por la expresión. Pero una cosa es mirar y otra cosa es sentirlo. Entonces, eso es lo que me explicaba mi papá. No, conversar con una planta es como conversar con una persona. Es una fuente viva. Entonces, ese traspaso decía mi papá, mi abuelo, pues si más antes, jovencitos, ya 13 años, haciendo sus actividades. Mire la lana para hacer las ticas, todos con sus actividades, las mujeres también, tejiendo. Entonces, ya después llega su momento, le decía, hijo, ya tenés que... Bueno, ahora se llama casamiento, ¿no es cierto? Tenía otro nombre. Entonces ya va a llegar tu momento y que tienes que ser responsable de una familia. Y por eso tienes que aprender esto, tienes que saber cargar los animales, ¿no es cierto? Bajar las cargas a la costa. Y la gente antiguamente, todos en aymara, y la costa ya hablaban castellano, ya, las quebradas, las quebradas. Entonces ese es también, ¿y cómo transaban ellos? Entonces ya tú tienes que aprender. Entonces llega el momento ya, vamos a hacer este floreo, y bueno, nosotros... Desde ahora hay que aprender las tonalidades de cada familia tiene sus tonos distintos. Las tonalidades, este es de nuestra línea, así se toca. O el sicuri, en su forma, las bandolas. Ya aprende eso. Y la hija también tejiendo todas esas cosas. Llega el momento de matrimonio, decían ya, hijo, es tiempo de formar familia, pero le hacían pruebas. La abuela, a ver, ¿usted quiere ser mi yerno? Ya, ahí está la tropa, llamo, bájame, buscaba siempre el más grande, ¿no es cierto? El más bravo. Bájame ese llamo y carnéalo solo. Esa era la prueba de fuego. Entonces, tenía que hacerle asear y a pintarlo, ¿cómo lo llamaron? Solo. Entonces, por eso el traspaso no era, no si es que quiere, no, era una obligación, un deber. Tienes que hacerlo sí o sí, si no, no sirve. Entonces, la gente, no me sirve. Es flojito. No me sirve. Entonces, eso tenía que aprender, tanto la música, la textilería, completo, medicina, todo. En ese conjunto recién, por eso la práctica no es solamente porque nos denominamos un apellido, no, es un conjunto de prácticas recién, en ese conjunto nos denominamos, soy aymara. Entonces eso pasaba ya, me acuerdo muy fuertemente, eso era el paso de lo fundamental, si no quería formar familia, si no sabía y nada. Y la gente se pasaba, no, eso no pasa nada, es flojito, no sirve. Y las mujeres, a ver, muéstrame el suero, el tejido. ¿Qué es lo que tejió usted? Lo más finito. Pues si está más o menos así, no, tampoco, no pasa nada. Entonces el traspaso oral era una obligación, un deber, más que aprender, no, tienes que aprender por obligación, porque vas a formar tu familia y vas a tener tu animal, y si no sabes bien esto, ¿cómo te vas a defender? No vas a venir a buscarme a mí como padre, oye, ayúdame papá, no, tú tienes que hacerlo solo. Los floreos, todas las manifestaciones completas, solo. Y de eso se ha vuelto ahora a retomar un poco conversando con los mayores, ese traspaso oral. Entonces ellos muchas cosas tenían muy guardaditas. Por eso que están todavía vivas estas manifestaciones. Porque en secreto enseñar, de esta manera hay que hacer la madre tierra, las huilanchas. Entonces ahí hay varios códigos, ¿no? Que cómo fue la resistencia de nuestros viejos en tiempos de la colonia cuando... esta es la cruz, aquí tenés que hincarte la cruz, este es tu Dios ahora. Y nuestro antepasado, ¿no? Las deidades eran nuestro entorno. ¿Y cómo contrarrestar toda esta invasión, ¿no? Toda esta imposición, tanto de religión como de cultura? Algo que me llama la atención de lo que dice es mirar nuevamente a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, y volver a esas prácticas o esa educación o ese aprender en realidad de manera muy integral. Exacto. Me parece muy interesante lo que usted dice, es totalmente integral. Es decir, y además, cuando hablamos de educación, no hablamos solo de ir al colegio. La educación empieza desde que tú estás en la pancita
de tu madre hasta que naces y hasta que te mueres. Exacto. Y ese es el grado de humildad, lo que nos hace más humanos. Esa es una educación integral aymara, la que usted nos está diciendo y que se debe revalorizar, o se revalorizó ya, Sí. porque usted nos está hablando de lo que ha vivido, de lo que es, y de lo que está haciendo hoy. Quisiera que hoy nos digas un poco qué está pasando en esas escuelas actuales, cerca de donde están las comunidades aymaras, cómo se está desenvolviendo la educación ahí. ¿Es una educación que está integrando a la cultura aymara? Es decir, ¿a dónde va mi pregunta? ¿El profesor actual en la educación formal está transmitiendo estos códigos o lo está dejando pasar o lo está abandonando? Sí, en este tiempo ya se ve en la educación tradicional la inclusión ya de las prácticas de danza, música, idiomas también, cosa que más antes no se hacía. Nuevamente con el movimiento de CONADI, ¿no? Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, está trabajando fuertemente en ese tema. Y ya se ve, ¿no es cierto?, un poco más amplio las manifestaciones en los colegios, no sé, una presentación de ciertos bailes, danza, música. Y la parte relacional, por lo menos ahora se puede hablar con propiedad de que no, el grupo es quechua, es aymara, es un mapuche, ¿cierto? Está esa libertad en este momento, se está trabajando, pero todavía falta mucho, no falta, o sea, yo lo veo por otra parte, ya está bien eso, ¿no? De enseñarlo, pero falta más todavía, falta más llegar a lo profundo de tu ser, de que sí realmente no sea un tema porque pues, tengo que sacarme un 7 nomás. No es tan así. Es más allá, o sea, una de las cosas, por ejemplo, yo le enseño a mis jóvenes a tocar, no tocar por tocar, sino que realmente siéntalo, víbralo. Es ahí donde realmente vamos a hacer historia, porque el otro es mecánico. No, si un momento lo hago, ya bien, pasó, yo me voy a mi actividad. Es vivir cotidianamente, o sea, a eso todavía falta cómo concientizamos a esa mente joven, ¿no es cierto? Y a los nuevos papás que tenemos ahí. ¿Cómo concientizamos? Falta todavía, para mí falta todavía. ¿Sí se ha hecho? Sí, se reconoce. Obviamente ya cosas que más antes no se veía en los colegios, se ven. La huipala está por todos lados, se siente, ¿no es cierto? Ya es distinto. El Año Nuevo Aymara también se ha implantado muy fuerte en Chile, y en los colegios. Entonces ahí ya es pago simple, ya por lo menos los niños se acercan, ¿por qué tienes que acercarte a la mesita? ¿Cómo te llega? Eso ya por lo menos se ve. Pero ya ese es un paso, para mí, un primer paso, pero falta más cosas que incluir para que sea más potente. Y la inclusión de los mayores es una obligación. O sea, una de las cosas que hemos aprendido de que Ansante, por ejemplo, ya un viejito no sirve, eso es lo que dice lo cara, no es viejo, ya no aporta ese viejo. Es un cacho para el Estado porque hay que estar pagando sus pensiones, jubilaciones. O sea, ya lo ven como Claro, un estorbo. No para revalorizar, no para hablar. Es cuando es al revés, pues la historia nuestra es al revés. Mientras más viejito, es el que sabe todo, tiene la vivencia completa. Pues. ¿Quién le va a meter el dedo a la boca a ese abuelo? No, pues, entonces es eso, es volver, no, pues primero los mayores. Y ahí vamos bajando hasta donde llega. Yo he hecho actividades con alumnos enseñando lo mismo, en comunidades. Fortalecer primero están los mayores, los abuelos. Ellos son los que mandan las comunidades. Y ahí vamos a un mensaje que siempre nos va diciendo nuestro vicepresidente, bueno, que también muchos jóvenes lo vamos revalorizando. Hay que, más allá de leer libros, que sí es importante, leamos las arrugas de nuestros abuelos. Dice, ¿no? Escuchémoslo de manera oral, tal cual como usted lo está diciendo. Estimado hermano Félix, tengo otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sería una educación liberadora que fortalezca nuestras comunidades o nuestros pueblos, nuestros conocimientos ancestrales? ¿Cuál sería esa educación que nos libere de las cadenas de todo ese proceso colonial republicano que más bien nos ha hecho perder la identidad? En Bolivia se han hecho grandes esfuerzos por trabajar en ese tema. De hecho, la actual ley de educación contiene bastantes componentes como para poder dar los pasos cualitativos en razón de mostrar, la recuperación de los conocimientos ancestrales. Esto es un mandato inclusive de la ley que en algunos congresos a los maestros se los decíamos, ¿no? Sí, y eso es lo que no se ha hecho. Autocríticamente uno tiene que decir,
en la ley claramente establece que uno de los mandatos del maestro, del educador, es recuperar mediante la investigación los conocimientos ancestrales y traerlos al tiempo actual para después contrastarlos con lo que actualmente tenemos como conocimiento, desarrollo tecnológico, etcétera. Es un párrafo, pero y ahí viene también la debilidad de nuestro sistema educativo. O sea, ¿qué pasa? Que muchos maestros, bajo este esquema que hemos hablado anteriormente, se han acostumbrado al manual de enseñanza, ¿cierto? ¿Qué debo decir en la lección 1? ¿Qué debo decir en la lección 2? ¿Cómo debo calificar? Entonces, cuando uno entra en escenarios investigativos, todo eso se diluye. Por tanto, el docente tiene la obligación de plantear y de replantear los temas dinámicamente, pero a partir de investigaciones. Bolivia tiene alrededor de 36 lenguas reconocidas por la Constitución Política del Estado, de las cuales alrededor de 30 están en el oriente, y en el oriente es donde no se ha hecho investigación o casi nada de investigación. Y donde hay mayor variedad. Y mayor variedad, y ese es el grueso de la investigación. En cambio, en este otro lado tenemos algo de 5 o 6 idiomas, de los cuales estamos hablando 1 o 2, ¿no es cierto? Quechua, aymara y por ahí algún otro idioma más. Entonces, esa es una debilidad. Uno tiene que partir primero de reconocer esa debilidad del idioma, porque el alma de toda identidad, y más allá de la liberación, sino de la recuperación de la identidad, está en el idioma. Yuasana quejan an aymar arsuñana te queja. Inamayau arsus cañán, inamayau titis cañán. En vano vamos a reclamar identidad si nosotros no vamos a reconocer nuestros idiomas. Entonces, uno de los elementos fundamentales que hay que trabajar, por ejemplo, en la escuela inicial, es el idioma. Ya no tiene que ser una opción de la segunda lengua, los idiomas ancestrales, sino tiene que ser un proceso de aprendizaje curricular el idioma. Esto es vital. Si en el grado inicial y no reforzado en la primaria no está nuestra lengua materna, difícilmente vamos a poder hablar de identidad más arriba. Mucho peor cuando tratemos, por ejemplo, de hablar en esta época de crisis climática. Por ejemplo, se ha dicho, ¿por qué no llueve? Estamos empezando a escasear el agua. ¿Cuál es la respuesta que tenían nuestros abuelos? Porque no es novedad que haya esto. Nuestros abuelos hablaban de lo que hoy en día se está intentando desarrollar en las ingenierías, como las cosechas de agua. Pero lo queremos encontrar en los textos que vienen de autores extranjeros. No queremos admitir que eso ya tenía un desarrollo tecnológico, ingenieril en nuestros pueblos. Las culturas milenarias. Claro, entonces, ¿por qué pasa eso? Por las vergüenzas que también aquí nuestro hermano nos lo ha dicho, y aquí también lo hemos vivido, y en todos los pueblos. Es decir, el momento que nosotros despreciemos nuestros idiomas, difícilmente a partir de otras vamos a construir nuestra identidad. Este es un primer paso fundamental. El reconocimiento de nuestro idioma, y el reconocimiento, hay en la Constitución Política del Estado, la que tenemos hoy, hay un párrafo también que dice que además de reconocer los conocimientos universales traídos de afuera, reconocemos los conocimientos milenarios, ancestrales de nuestros pueblos originarios. Pero eso hay que curricularizarlo. Exacto. Porque hoy vivimos una etapa curricular, es decir, si eso no está en las lecciones cotidianas de todas las asignaturas, no de la asignatura de lingüística o ¿cómo se llama? No de la asignatura de lenguas extranjeras o lenguas nativas, no como asignatura específica, sino como una cotidianidad de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo en todas las asignaturas. Es decir, que se enseña matemáticas en inicial en aymara, que se enseñe lenguaje en aymara, que se enseñe ciencias naturales en aymara, o sea, que se enseñe recreación en aymara. Así es como se construye identidad. Exacto. En una oportunidad de un programa de radio hablábamos, hay países donde te educan desde niño, o sea, en el colegio, y obviamente luego ya que el padre que sabe 4 idiomas enseña y puede enseñar 4 idiomas. Hay países que enseñan 4 idiomas,
Es decir, desde el sistema, como usted dice, desde el sistema educativo se enseña todo en los 4 idiomas y tienen que dominar los 4 idiomas. Y obviamente este niño que pasa por este sistema educativo, cuando ya es padre, es mucho más fácil para el padre enseñarle al niño desde inicial, y eso se aprende mucho más rápido, mucho más fluido en los 5 primeros años, no en los 5 posteriores, que ya estás en el colegio. Es más difícil aprender un idioma después en el sistema formal que tenemos actualmente. Bueno, estimados hermanos, tenemos una última pregunta, estimado, lo vamos a tratar de hacer un poquito corto, porque el tema de la radio es un poco corto. ¿Cuál sería el horizonte de vida que deben trazar nuestros pueblos y hacia el cual debe guiarnos la educación? ¿Cuál sería ese horizonte? Mal llamado utopía, porque yo considero que la utopía es algo posible, pero podríamos seguir diciendo la utopía, esa visión a donde quisiéramos llegar. Acá hay un tema yo hablo un poco más de humanidad. Podemos tener muchas formas de expresión, ¿no es cierto?, de cultura, religión, política, en fin. Aquí un tema profundo es que tenemos que preguntarnos como seres humanos, por eso nuevamente la pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que dejo? La humanidad no se nos puede escapar de la mano. Es un código para mí simple preguntar qué quiero aquí en 100 años más. ¿Cómo que, no sé, mi tataranieto? Códigos básicos como el respeto, ¿no es cierto? Por donde caminamos, por donde andamos, por donde interactuamos. Y ese tema de racismo es el peor sentimiento que tiene la humanidad. No, en realidad la deshumanización sería, ¿no? Sí, deshumanización, total. Entonces, es eso un poco, es pensar un poco eso, independiente que seamos pueblos originarios de muchos milenios para atrás, la historia es muy larga para atrás, pero la humanidad yo creo que ahí es preguntarse quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que vamos a dejar. Lo ideal es que dejemos cosas positivas, que en la convivencia general, ¿no es cierto?, ya sea como pueblo originario, como nación, podamos seguir existiendo pero en armonía, respetando ese código tan simple, respeta por dónde caminas, nada más que eso. Muy bien, estimado hermano. Y es el horizonte precisamente que tenemos en la Constitución, el horizonte del vivir bien, el respeto, el equilibrio, la complementariedad, que están ya en lo que usted también nos decía, esto de saber que otro animal, otro ser vivo tiene sentimientos, eso te hace más humano. Respetar toda forma de vida es lo más humano. Y lo más humano, como se dice, la humanidad, nuestros pueblos ya lo tenían. Por eso también vienen los europeos a estudiarnos, ¿no ves? No sé qué, Dalmillo, ¿no? ¿Quién era el cantante que dijo, vayan a estudiar a su abuela, ¿no ves? Porque vayan ellos también a estudiar a su abuela, a ver si tienen algo interesante. Nosotros ya tenemos mucho y nosotros tenemos que revalorizar eso. Entonces el horizonte de vida, entonces vamos